Hoy terminamos con esta serie de pautas para el crecimiento de la iglesia o cómo crece una iglesia. Y no voy a hacer un repaso, ya están subidos en la página de la iglesia los mensajes anteriores, los que quieran aprovecharlos. Bueno, vimos una breve introducción, hicimos un trasfondo de la carta a los tesalonicenses, los momentos que estaban atravesando la iglesia, y hablamos en primer lugar que la iglesia crece con el esfuerzo de los siervos, con el esfuerzo de todos, y hablamos sobre la importancia de todo esto. También hablamos de este esfuerzo, estamos todos basándonos en el capítulo 2 de Primera Tesalonicenses, no salimos de ese capítulo 2, de la fertilidad del trabajo, la forma en que se trabajaba y la fidelidad del trabajo. Luego hablamos de la importancia de la enseñanza de la palabra de Dios, fundamental para el crecimiento de la iglesia. Y allí hablamos justamente sobre el tipo de mensaje, cuál es el mensaje que predicaba Pablo y que predicábamos nosotros. Y también hablamos de qué es la Biblia y la importancia de la palabra de Dios. Y después el método, que lo acusaban de que buscaba aprobación humana, que lo acusaban también de buscar prestigio personal, que estaba metido en el negocio de la predicación y permanentemente ha tenido que defenderse de todo este tipo de acusaciones. Y hoy vamos a entrar en un aspecto que considero fundamental para el crecimiento de la iglesia. ¿Y cuál es? Ser ejemplo. Ser ejemplo. Y vamos a leer el pasaje justamente que seleccioné dentro del mismo capítulo 2 de Primera Tesalonicenses. Dice: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Porque habéis llegado a sernos muy queridos. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. El verso 11 dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduviésemos como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Vosotros, los tesalonicenses, los hermanos, sois nuestra gloria y nuestro gozo. La importancia del ejemplo en la iglesia. Muy bien, vamos a desprender esto. Ejemplo. Nosotros tenemos que tener muy claro la importancia para el crecimiento de la iglesia de que cada uno de nosotros podamos ser ejemplos. Si queremos una iglesia saludable, se construye con miembros saludables. Ahora, el apóstol Pablo, como habíamos planteado el domingo anterior, estaba siendo acusado, querían desprestigiarlo, porque acusándolo y desprestigiándolo a él, desprestigiaban el mensaje. Y si el mensaje era afectado, la palabra, la enseñanza, evidentemente la fe de los tesalonicenses también iba a ser afectada. Entonces, nosotros vemos que el apóstol Pablo se defiende de todas estas acusaciones, y en esta parte del capítulo 2, la mejor defensa que ejerce es poner como testigo su vida, es su testimonio. Y dice allí: vosotros sois testigos, le escribe a los tesalonicenses, y Dios también, de cuán justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Dice Pablo: miren, a ustedes le pueden venir con cualquier cuento, le pueden decir cualquier cosa, pueden desprestigiarme, pueden decir lo que quieran. Pero yo le pido que no escuchen lo que los demás dicen, sino que verdaderamente miren mi vida. Miren la de Silas, miren la de Timoteo, miren cómo nos comportamos en medio de ustedes. Y eso es un gran desafío para el cristianismo de hoy. Porque hoy hay muchos que hablan y hablan y hablan, pero son pocos los que viven la vida cristiana. Y escuchamos mensajes y escuchamos frases y escuchamos personas que parecen que fueran de una espiritualidad maravillosa, pero vemos en sus actos, en su actuar, en su testimonio, que deja mucho que desear.
Ahora, ¿qué dice el apóstol? Dice, miren, yo no me voy a defender. Simplemente mírenme. Mírenme cómo me he conducido entre ustedes y no me conduje de cualquier manera. No solo les entregué el Evangelio, sino que me conduje santa, justa e irreprensiblemente. Y yo subrayé la palabra irreprensible, porque es justamente lo que era el apóstol Pablo, Silas y Timoteo. Hombres irreprensibles, hombres que no se los podía apuntar y acusar con verdad y justamente encontrarle alguna falla, algún error. Esto no quiere decir que sean perfectos o que nosotros debamos ser perfectos. Somos perfectibles, estamos en un camino de maduración. Pero evidentemente no había cosa por la cual la gente pudiera apuntarlos y acusarlo quizás de las cosas anteriores que yo les mencioné. Ellos se condujeron en una forma irreprensible, en una forma en la cual no le podían encontrar de dónde tomarlo, de dónde acusarlo, de dónde difamarlo. Testimonio. Sin lugar a dudas, la teología paulina y todo lo que vemos en sus cartas, Pablo nos enseña que nosotros tenemos un modelo a seguir, un modelo a imitar. ¿Cuál es? Jesucristo. Jesucristo. Él era la meta de Pablo, era la razón de su vida, dice en Filipenses. Dice que él en Filipenses consideró todo por pérdida, por el conocimiento del Señor Jesucristo. Esa relación con Él, esa comunión con Él, ese poder transformador de la contemplación de Cristo que me transforma día a día. Es bien claro que la meta, el objetivo de Pablo era asemejarse a Cristo. Y lo dice a cada uno de nosotros que nuestra meta debe ser semejantes al Señor. Pero esto no quita que Él pueda decir, imítenme, aprendan de mí. Fíjense cómo yo me conducí y condúzcanse ustedes de la misma forma. Porque ¿saben qué pasa? En la iglesia para el crecimiento es necesario los ejemplos humanos. Es necesario hombres y mujeres que vivan a Cristo y que vivan en Cristo. Hombres y mujeres que los veamos y sean dignos de imitar. El problema que tenemos es que a veces idealizamos a las personas o a veces idolatramos a las personas y pasa que por ahí cuando hay algún pastor, algún predicador, alguna persona muy significativa dentro de la obra de Dios y cae, un montón de gente cae con él. Pero caen porque quizás nunca pensaron que era un ser humano. Y en lugar de poder aprender lo bueno, de poder aprender, lamentablemente se perdieron la posibilidad de pensar y analizar que nosotros debemos mirar a Cristo, que de los demás tenemos que aprender de su fe, imitar su fe, pero no idealizarlo. Nuestro modelo es uno solo y es el Señor. Crecer a la estatura de ese varón perfecto, como nos dice en Efesios el mismo apóstol Pablo. Crecer y crecer en ese camino de crecimiento. Todos vamos andando y todos somos transformados, nos diría Pablo en 2 Corintios. Todos vamos cambiando y somos transformados. Pero tenemos que pensar que somos seres humanos. Tengamos cuidado en poner nuestras expectativas en una persona, nuestras esperanzas en una persona, nuestro culto en una persona. A veces nos marcan, hay personas que marcan nuestras vidas. Y tendemos a imitarles, y tendemos a copiar gestos, copiar actitudes, y no está mal, pero siempre pensando en esta falibilidad del ser humano. A veces escuchamos que decir, nosotros venimos a la iglesia no a ver a los hombres, sino a ver a Dios, a Cristo. Y es una verdad a medias, porque es verdad, venimos a ver a Cristo, pero también están los hombres. Yo no puedo venir acá y mirar como si tuviera un, ¿cómo le llaman? Eso mismo, y mirar a nada más que para adelante. ¿Saben por qué? Porque esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es comunión, la vida cristiana es nutrirme y crecer junto con mis hermanos, aprender de ellos y que ellos aprendan de mí, conocer su lado flaco y su lado fuerte, pensar que son seres humanos pero que todos unidos en este camino de crecimiento tenemos por necesidad como iglesia que crecer juntos a la imagen de Cristo. Por eso yo necesito a mi hermano, para que me enseñe, para que ore por mí, para que me pula aún con sus defectos.
A veces decimos, ¿por qué el Señor me puso este hermano al lado? Y será porque tengo que aprender paciencia, porque el Señor lo utiliza para modelar mi carácter semejante al de Cristo. Entonces, no solo podemos mirar al Señor, vemos, nuestra mirada tiene que estar allí. Esa es la meta. Pero necesitamos de nuestros hermanos. Es un concepto básico de vida cristiana, de comunión, porque si no, entonces me quedo en mi casa y no voy a la iglesia. Y ese es un error terrible. Un cristianismo sin iglesia no es cristianismo. El cristianismo es comunidad. El cristianismo es estar sirviendo en la iglesia. El cristianismo es formar parte del cuerpo. Porque no hay otra forma de crecimiento, no hay otra dinámica. Ahora, volviendo a lo que decíamos antes, ¿cuán importantes son los ejemplos y los modelos? Somos humanos, podemos equivocarnos. Yo te puedo dañar sin quererlo, con alguna actitud, con alguna frase, porque soy un ser humano. Hoy nos compartía Guillermo en la cena de Pablo que decía que aún a veces esas cosas que él sabía que no tenía que hacer eran las que hacía. El mismo apóstol Pablo reconoce esa debilidad, pero también tenemos que pensar que tenemos la posibilidad de ir, de pedir perdón, de disculparme y de considerar y ser misericordioso con el hermano. No juzgándolo, y si algo te molesta, anda y decíselo. Y si yo hería a alguien, no tengo por qué temer en decir, mira, perdóname, me equivoqué. Me fui de boca, se me volaron los pájaros. No debe ser, pero somos seres humanos. Si pasa en el seno de nuestra familia, cuanto más en la iglesia de Cristo. Entonces, tenemos que pensar lo importante de ser ejemplos, pero también la importancia de saber que todos estamos en un proceso de transformación, de crecimiento, y somos humanos. Ahora yo quisiera que por un momento pensemos en el presente y en el pasado. Y piense si no hubo personas dentro de la iglesia con defectos, con debilidades, pero que fueron de influencia para tu vida. Yo he aprendido tanto de mis hermanos, hermanas que eran hermanas de oración, que yo me acuerdo que era adolescente y decía, hermana, no voy a dar nombres, hermana, ¿puede orar por mí por esto? Porque yo sabía que era una hermana de oración, porque yo sabía que ella llevaba una lista a la casa con los temas de oración. Y por ahí pasaba un mes, 2 meses y me decía, Carlitos, mirá que sigo orando por ese tema. Y por hoy yo ya me había olvidado, porque ya lo había superado, pero ella no. Esa es una hermana que aprendí a orar. De otros aprendí la misericordia, de otros la fe, de otros la generosidad, de otros el ofrendar, de otros su vida de santidad. Como dije el domingo, hermanos que me enseñaron y me maravillaron por su conocimiento de la Escritura y desafiaron a que yo estudie. Hermanos, necesitamos los unos de los otros. Y tenemos para aprender de nuestros hermanos, y tenemos para poder mirar a nuestros hermanos. Y Pablo dice, mirá, para que la iglesia crezca es necesario los ejemplos. Y yo te pregunto, ¿vos sos ejemplo para los demás? ¿Cómo está tu vida? ¿Sos ejemplo en el lugar de trabajo? ¿Sos un ejemplo en el lugar de estudio? ¿Sos un ejemplo en tu familia? ¿Sos un ejemplo en los lugares donde vos te movés? Porque este testimonio de poder ser ejemplo en todo lugar es lo que también hace que la iglesia crezca. Porque se van a acercar la gente que trabaja o que vive en el edificio donde está Mario, y le va a decir, Mario, ¿por qué vos actúas así? ¿Por qué vos sos diferente? ¿Por qué, Mario? Y Mario le va a decir, ¿sabes por qué? Porque yo tengo a Cristo. Y la gente le va a decir, ¿y cómo es eso? Y él le va a predicar y va a venir a la iglesia. Porque el testimonio atrae, el testimonio luce en medio de un mundo de tinieblas, de confusión. Tenemos que ser luz, hermanos. ¿Cómo es nuestro testimonio? ¿Cómo es nuestro ejemplo? Pablo dice, yo soy irreprensible, no soy perfecto. En Romanos leíamos que reconocía ese mal que moraba en él, del pecado, sus miembros, que esa inclinación que todos tenemos hacia la vieja naturaleza. Pero él podía decir, yo me conduje santa, justa e irreprensiblemente entre ustedes. Que ojalá sea así en tu vida. Y podamos aprender de nuestros hermanos. Y podamos formar una iglesia sana con personas sanas. Porque es necesario la sanidad del cuerpo de Cristo.
Y por eso es necesario también la disciplina en el cuerpo de Cristo. Cuando vemos que alguien no anda como corresponde, como es digno del Señor, a veces tenemos que ejercer la disciplina, pero es terapéutica, es restauradora, es una muestra de amor, pero también necesitamos ejercer la disciplina. Avanzamos un poco más. Perdón. Ejemplo. Algo aprendemos del apóstol Pablo, que su objetivo eran los hermanos. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o corona, o gozo, corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, mis queridos tesalonicenses? Y acá aprendemos una verdad fundamental para la Iglesia. El cristianismo, la obra del Calvario, no apunta a programas, apunta a personas. Y la Iglesia debe apuntar a las personas. Nuestro ministerio debe estar enfocado a las personas. Estoy viendo una cantidad increíble de adolescentes que está subiendo ahora al entrepiso, que vienen del campamento, más de 40. ¿Saben por qué? Porque la Iglesia invirtió en personas. Porque la Iglesia entendió que nuestro dinero, la mejor forma de invertirlo es en personas que reconozcan a Cristo, personas que su carácter sea confrontado con la palabra de Dios y cambien sus actitudes. Y muchos de estos adolescentes, que ya en unos días compartirán sus experiencias, y han sido impactados por la palabra de Dios y han tomado decisiones de cambiar su vida, es porque la colaboración de todos nosotros. Entonces, nuestro objetivo como iglesia debe ser las personas. Debemos analizar si la Iglesia funcionalmente, como sistema, por decirle así, está orientado hacia la necesidad de la gente y de las personas. Porque si no nos estamos equivocando. Podemos tener una iglesia llena de ministerios, llena de programas, pero que no llegue a las personas. Y el objetivo de la iglesia son las personas. ¿Cuál es, dice Pablo, mi gloria, mi gozo, mi corona? Ustedes, no las reuniones, ustedes, cada uno de ustedes. Y es lo que Pablo tenía bien claro. Y el Señor, porque el Señor nos tenía cada uno de nosotros presentes cuando fue a la cruz del Calvario. No voy a avanzar más sobre esto, pero pensemos sinceramente si nuestro objetivo en la vida son las personas. Si estamos preocupados por las personas, si estamos preocupados por los que se pierden. Sin lugar a dudas, la Iglesia tiene que enfocarse hacia las personas. En cuanto a su relación, dice que fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarlos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Es maravilloso. Yo creo que si quisiéramos ver el corazón de un pastor, tenemos que leer 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses. Vemos el corazón de un pastor preocupado por su pueblo, por aquellos que son sus hijos espirituales. Y vemos que cuando se entera, y creo que lo comenté en las reuniones anteriores, cuando se entera que la iglesia estaba siendo atacada por falsas doctrinas, estaban en medio de persecución, dice que se preocupó, que tuvo que enviar a Timoteo para ver cómo estaban los hermanos. Y cuando recibe el mensaje de Timoteo que la iglesia se mantenían fiel y firmes, dice que le volvió el alma al cuerpo, reviví, dice, reviví, porque ya no podía soportar más estar lejos de ustedes. Es el corazón de un pastor, pero el cuidado de un pastor, ¿cómo era la relación? Y él dice como el de una madre cuidando de sus propios hijos. Acá hay muchas madres y hay padres. ¿Y cómo cuida la madre a sus hijos? O mejor dicho, ¿cómo no cuida la madre a sus hijos? Lo contiene, le da calor, le da abrigo, le da amor. Lo comprende,
tantas cosas que hace una madre por un hijo. De la misma forma, dice que tenemos que ser con nuestros hermanos. Que nuestra relación con mi hermano tiene que ser como fue la de Pablo, que fue un ejemplo, como una madre que cuida con ternura, con amor a sus hijos. A punto tal, dice Pablo, que estaría dispuesto a dar hasta mi propia vida por ustedes. ¿Qué madre no estaría dispuesta a dar su vida por un hijo? Ante la prerrogativa de mi hijo, o yo no lo pensaría. No lo pensaría. Y creo que una madre mucho más. Ahora, ¿se dan cuenta cómo debe ser nuestra relación con los hermanos? Amás a tus hermanos, cuidás a tus hermanos, protegés a tus hermanos, alimentás a tus hermanos, arrullás a tus hermanos, los llevás con ternura y con amor a tus hermanos, o no te importan en absoluto. O no te importa lo que les pasa, no te importa lo que sucede, no te importa cuáles son sus necesidades, no te importa cuáles son sus preocupaciones. Hermanos, Pablo nos da un ejemplo terrible. Dice que él los cuidaba como una madre cuida a sus hijos. ¿Por qué? Porque eran muy amados para él, muy queridos para él. Así tiene que ser nuestra relación con nuestros hermanos. A veces decimos y cantamos, te amo, es todo lo que puedo decir. Señor, te amo. Pero si yo digo, Señor, te amo, y dice Juan, que habría que agregarlo abajo del coro, y no amás de la misma forma a tu hermano, no sirve. Estás diciendo una incoherencia. Ahora, no cantemos estos coros de amor al Señor, y no digamos al Señor, Señor, te amo, si yo no estoy demostrando esa misma calidad de amor hacia mis hermanos, porque eso es hipocresía. Es duro, pero es así. Es duro, pero es así. ¿Está tu corazón afligido como el de Pablo cuando sabés que hay hermanos tuyos que están pasando por persecución, que están pasando por necesidad, que están pasando por diferentes tipos de problemas, que están siendo afectados por otras doctrinas? ¿Se moviliza tu corazón? ¿O vos estás satisfecho con tu vida cristiana, venís los domingos a la iglesia, saludás a todos, tomamos el cafecito y nos vamos? ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto tenemos que aprender de este ejemplo del apóstol? Él quiere que seamos así con nuestros hermanos. Pensá en tu madre, cómo te cuidó, cómo te crió. Dios quiere que seas así con tu hermano. Su interés. Había un interés. Y no era el interés que decían los detractores de Pablo que él tenía, sino el interés era así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. El interés de Pablo era enseñarles a andar. Era que los filipenses pudieran andar como es digno de Dios, ese Dios que los llamó de los ídolos a Él, que fueron rescatados de ese mundo de tinieblas y fue llevado a este mundo y a este reino del amado Hijo. La gran preocupación es enseñarles a andar. Y se pone ya no un ejemplo como madre, sino como padre. Y dice, como padre, asumí la importancia de la educación, de la formación espiritual, de enseñarles a caminar y andar a cada uno de ustedes. Por eso les exhortaba, por eso los consolaba. Exhortar es estar al lado para alentar, para motivar. Cuando vemos que el hermano está caído, ayudarle a levantarse. Decir, vos podés, vamos para adelante, yo te voy a ayudar. Eso es exhortar y consolar. Y dice Pablo que nosotros tenemos que ser como madres, pero como padre también para nuestros hermanos. Exhortándolos, consolándolos, estando al lado de ellos. Porque así como nosotros necesitamos personas que nos ayuden a caminar en la fe, los hombres y mujeres que conforman esta iglesia, los jóvenes, los niños, necesitan
de un hermano o hermanos al lado que le ayuden a caminar. Isabela cumplió 4 meses. No sé si está Damaris por ahí. Está Damaris por ahí. Bueno, y cuando uno ve los bebés, vemos los bebés y los agarramos, decimos, uy, con qué cuidado que no se me caiga, que no se... Pero pensamos, el otro día estábamos hablando y decimos, en cualquier momento Isabela se va a largar a caminar y tengo que sacar todo lo que tengo en el comedor, ustedes lo conocen, todo, tengo que preparar la casa para una eventual destrucción de todo lo que está ahí. Pueden tener que empezar a tapar los enchufes, vamos a tener que hacer una estrategia nueva. Todas las mesitas para que no se golpeen, bueno, ustedes después me hacen un curso entre todos. Yo ya me había olvidado de eso, pero ahora me estoy acordando. Así que bueno, y aparte me voy a tener que acordar mucho más porque voy a ser abuelo por segunda vez también. Sí, Gabriela va a ser mamá, está de 4 meses. Así que bueno, cuando vienen todos juntos. Así que más precauciones. Y dijimos, bueno, más trabajo, más precauciones. ¿Viste vos? Bueno, y pensaba en esto, porque cuando uno es bebé, recién nace espiritualmente, necesita de muchos cuidados, pero cuando empezamos a caminar, nos exponemos, no le podemos sacar la vista de arriba a los chicos, porque nos descuidamos 2 minutos y hicieron un desastre. O sea, sí, les pasó cualquier cosa. Entonces yo digo, qué importante es acompañar a los hermanos a dar los primeros pasos. Pero no abandonarlos nunca, porque siempre al caminar corremos riesgos, corremos peligros, y es tan importante tener un hermano, una hermana al lado mío que me enseñe a caminar. Timoteo tuvo Pablo. Pablo le enseñó a caminar, lo llevó al Señor, lo hizo acompañar, lo llevó de compañero en los viajes misioneros, lo discipuló, como diríamos hoy esta palabra más moderna. Le dijo que tenía que ser ejemplo de los creyentes. Le dijo también que tenía que ser ejemplo como anciano, y ni hablemos como diácono. Y en ambos casos le dice que tanto diáconos como pastores, como cualquier persona que sirve y que tiene una exposición pública, tiene que ser irreprensible. Un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Y formó a Timoteo, y lo ayudó a caminar, y lo ayudó a superar sus temores. Nadie tenga en poco tu juventud, no era tan joven Timoteo, pero evidentemente no tenía el carácter de Tito. Y tenía que ser ayudado, y tenía que ser guiado, y tenía que ser acompañado en el caminar. Los que acá son papás y mamás, que veo muchos, yo no creo que cuando el chico empezó a dar los primeros pasos lo dejaron y veían televisión, anda, camina, anda. No, lo acompañaron. Y qué hermoso cuando vieron que iba tomando más firmeza, iba caminando mejor, iba corriendo y jugaba al fútbol. Y creo que es la satisfacción que tenemos como iglesia de ayudar a nuestros hermanos a caminar, a crecer en la fe, a dar no solo los primeros pasos, sino acompañarlos a través de toda la carrera. Dice el apóstol que exhortábamos y consolábamos a algunos. ¿A quiénes? A cada uno. No el que me gusta, no el que tengo más afinidad, no el que es más chistoso, no el que es más serio, no el que es más agrio, no el que es más dulce. A todos, a todos. Él se ocupaba de cada uno, y lo subrayé porque me llamó la atención. Cada uno. Oraba por cada uno, se preocupaba por cada uno. Era una madre y un padre para cada uno. Qué hermoso sería si pudiéramos ser así con nuestros hermanos, en la medida de nuestras posibilidades, a cada uno. Y por último, para terminar en esta mañana, una esperanza gloriosa. ¿Y cuál era esta esperanza gloriosa? Él sabía que las recompensas serían dadas en la segunda venida. Y les voy a dar un trabajo para el hogar. Si ustedes se fijan, se acuerdan que habíamos dicho
que esto al margen, haciendo un paréntesis en este punto, habíamos dicho que una de las cosas que estaban siendo infiltradas como falsa enseñanza es que el Señor ya había venido. Y si ustedes se fijan, ¿y qué sucedía con los muertos? Y si ustedes se fijan, al final de cada capítulo de Primera Tesalonicenses hay una referencia a la venida del Señor. Búsquenlo en sus casas, trabájenlo. Son 5 referencias, en los 5 capítulos termina con una referencia diferente a la venida del Señor. Y él sabía que cuando el Señor viniera iba a recibir la recompensa. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo, o corona de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y acá es como que Pablo se traslada a esa reunión celestial, cuando estaremos en la presencia de Dios, y veremos tantos hermanos que nos rodean. Y yo pienso, qué mayor gozo para Pablo, qué mayor corona que ver a los tesalonicenses, que digan, gracias Pablo porque estamos aquí, porque vos te ocupaste de nosotros, porque vos pensaste en las personas, porque vos fuiste nuestro ejemplo, vos nos enseñaste, vos con esfuerzo levantaste la iglesia en Tesalónica, nos cimentaste en la palabra de Dios, pero fuiste una madre, un padre para nosotros. Qué maravillosa reunión celestial cuando estemos y veamos personas que fueron influidos por nuestro testimonio, que están allí porque las llevamos al Señor, que están allí porque hemos sido de ayuda en algún momento para su vida cristiana, en momentos de duda, en momentos de dolor, en momentos de flaqueza, estuvimos allí como un padre o una madre para socorrerlos, para ayudarlos, para levantarles. Y puedan decir, gracias, gracias porque estoy aquí, porque vos pensaste en mí. Hermanos, qué mayor gozo, corona podemos tener que personas que se postren a los pies de Cristo en la eternidad, porque nosotros fuimos un medio para alcanzarles. Personas que pudieron terminar su vida en santidad, porque nosotros les cuidamos. Personas que pueden mirarnos y sabiendo que no somos perfectos, poder ver en nosotros un ejemplo para imitar, un ejemplo para seguir. Qué maravilloso poder recibir esta corona. Estoy seguro que el apóstol Pablo lo que va a hacer con esa corona, conociéndolo como lo conocemos, la va a poner a los pies del Salvador. Porque su única gloria es el Señor. Y si algo, como dice Pablo, tengo que gloriarme, es en la cruz de Cristo. No hay gloria personal. No hay nada por nosotros que podamos hacer que pueda agradar a Dios, más que poner nuestra disposición y que Él obre a través nuestro. ¿Queremos que la iglesia crezca? Tenemos que poner el esfuerzo de todos. Queremos que la iglesia crezca, tenemos que levantar la palabra de Dios como un estandarte, como base y cimiento estable de nuestra fe. Queremos que la iglesia crezca, tenemos que ser ejemplos. Ejemplos afuera y ejemplos adentro. Ejemplos para ser admirados, para poder la gente acercarse a Cristo a través de nosotros. Hablar menos y vivir más. Encarnar el Evangelio, encarnar a Cristo. Que cuando nos vean como veían a los primeros creyentes que le dijeron cristianos en Antioquía, pequeños Cristos, seguidores de Cristo. Allí fue bautizado con este nombre el cristianismo. Porque cuando veían la forma de actuar y el testimonio de esos hombres, veían a Cristo. ¿Qué ven los demás cuando te ven? ¿Qué ven los demás cuando me ven? Que pueda hacerme ese planteo y que pueda pensar también en relación a la iglesia local. ¿Cómo estoy actuando? Que este año comience con este desafío, de esforzarme más, de trabajar, de buscar mi lugar en la obra, de aumentar y profundizar mi comunión con Dios y mi crecimiento en la palabra de Dios, un estudio serio, un estudio profundo, pero también el poder ser ejemplos, enfocarnos en las personas, llevarles a Cristo, ayudar a mis hermanos a crecer y que ellos también me ayuden a mí.
Y cuando estemos en el cielo, en la presencia de Dios, sin lugar a dudas, qué maravilloso momento va a ser ver a aquellos que marcaron nuestra vida con su ejemplo y darle las gracias, pero también a aquellos que nosotros pudimos ser de bendición y nos agradezcan. Y si vos todavía no, como digo siempre, no tenés esta seguridad de ir al cielo, de estar en la presencia de Dios, dice la palabra de Dios que el único camino al cielo es a través de la obra del Señor Jesucristo. Por eso, si vos todavía no lo has hecho y no sabés cuál va a ser tu futuro ni qué va a ser de vos en el día que pases de este mundo, yo te digo que mires la cruz de Cristo, que mires al Señor Jesús que murió por tus pecados en la cruz, que derramó su sangre para limpieza de tu pecado, que te arrepientas y le digas, Señor, perdóname, limpiame, salvame. Quiero ser una nueva persona, quiero formar parte de la familia de Dios, pero quiero también tener la seguridad que voy al cielo. Si todavía no lo hiciste, es buen momento para que lo hagas. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar y vamos a pedir a Dios, cada uno tendrá por qué orar, analizar su vida cristiana a los ojos de Dios, pensar cómo estás. Estos domingos hemos recibido tanto y pueden volver a escuchar estos estudios y que puedan modelar también toda tu actitud hacia el Señor y los hermanos en este año, en el 2019. Y si vos no recibiste a Cristo, decirle con tus palabras en el lugar donde estás, quiero recibirte, Señor, como mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento. Quiero poder ir al cielo. Quiero vivir contigo. Quiero ser una nueva persona. Y mientras todos estamos con las cabezas gachas, yo voy a preguntar una sola vez si hay alguna persona que por primera vez ha tomado esta decisión, ha orado así, te voy a pedir que levantes tu mano. Quiero conocerte para orar con vos. Voy a preguntarlo una sola vez. ¿Hay alguna persona así en este día que quiera recibir al Señor como su Salvador? Muy bien, vamos a orar, oramos. Amado Dios, te damos gracias porque durante estos domingos hemos visto el ejemplo del esfuerzo de Pablo y su equipo misionero al plantar y levantar la iglesia allí en Tesalónica. Vimos la importancia de tu palabra en su mensaje, en su método. Vimos también, Señor, la importancia de ser ejemplo. Pero pensamos que todas estas cosas las vemos reflejadas en la persona del Señor Jesús. Él hizo mucho más esfuerzo que cualquier esfuerzo que nosotros podamos hacer por predicar o levantar una iglesia o fundar una iglesia. Él entregó su propia vida. Él derramó su sangre en la cruz. Él, siendo Dios, hizo hombre. Cargó con mis pecados. Y Señor, Él nos dio el primer ejemplo de lo que es el esfuerzo y el sacrificio por los demás. Señor, encarnó tu palabra, es el Logos, la palabra encarnada. La conocía, la cumplió, la vivió. Señor, qué ejemplo para nosotros. Y qué poder decir del amor que nos dio. Él nos enseña que así como Él nos amó y nos perdonó, tenemos que nosotros amar y perdonarnos los unos a los otros. Señor, estamos tan lejos de amar a los demás como Cristo me amó. Te pedimos que podamos en este año profundizar este amor, profundizar esta relación con Cristo y por consecuencia con nuestros hermanos, entendiéndolos, comprendiéndolos, aprendiendo sus cosas buenas y tratando de ayudarlos en sus debilidades para que sean mejores siervos tuyos. Y Padre, gracias por la Iglesia, por esta dinámica maravillosa que has dispuesto para ayudarnos a crecer. No hay crecimiento sin Iglesia, no hay crecimiento sin mis hermanos, no hay bendición sin mis hermanos, no hay contención. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí, los que faltan también, porque han sido de ayuda en momentos de dificultad, porque han orado por mí cuando lo he necesitado, porque nos han sostenido, Señor. Y creo que cada uno de nosotros podría dar ejemplo de esto.
Por eso te agradecemos por la bendición de la iglesia, por haber creado la iglesia. Y te pedimos, Señor, que podamos amarnos como tú quieres que nos amemos y podamos, Señor, dar a conocer a través de la comunión y una iglesia saludable al mundo que hay una alternativa diferente. Padre, gracias, bendícenos en este día, gracias porque los chicos han llegado bien del campamento. Bendícelos, Señor, que lo que tú has trabajado en sus vidas sea como una semilla que siga fructificando y que podamos maravillarnos, Señor, al ver las cosas que vos vas a hacer en sus vidas y a través de ellos. Te pedimos tu bendición en esta semana, que podamos ser sensibles a tu voz. Gracias porque descontamos como una madre o un padre, vos vas a estar cuidándonos, Señor, y ayudándonos y consolándonos y protegiéndonos. Y te pedimos una bendición para todos los que viajamos el próximo domingo, para que nos ayudes en los preparativos, en todas las cosas, para que vos nos des una semana hermosa desde el momento, desde antes de salir del viaje hasta la llegada. Y que vos también, Señor, trabajes con nuestras vidas en estos días. Padre, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza en la Iglesia de Cristo.